Sale, vale. Pues vamos a empezar con la clase de dinámica estructural. Vamos a estudiar los sistemas de un grado de libertad. Bueno, recordamos que la dinámica estructural estudia el comportamiento de las estructuras considerando los desplazamientos, velocidades y aceleraciones de sus masas. Y que las principales propiedades dinámicas de una estructura es la rigidez, el amortiguamiento y la masa. Y como podemos ver en la ecuación del movimiento, podemos ver cómo se relaciona la masa con la aceleración, el amortiguamiento con la velocidad y la rigidez con el desplazamiento. El desplazamiento con la rigidez, la velocidad con el amortiguamiento y la aceleración con la masa. Y recordamos también que la rigidez se define como la propiedad de la estructura para oponerse al desplazamiento. Ajá. Y como el amortiguamiento es la propiedad que tiene la estructura para oponerse a la velocidad. Y la masa que tiene la estructura es su propiedad para oponerse a la aceleración. Uh-huh. Y también en esta ecuación del movimiento podemos ver el término del lado derecho, que es una función del tiempo, o puede estar igualada a cero, pero esta función del tiempo es una carga externa o una excitación al sistema estructural o una señal de movimiento exterior al sistema estructural que entra al sistema. Uh-huh. ¿Qué puede ser esta señal? Pues puede ser, por ejemplo, la ráfaga de viento, puede ser, por ejemplo, un movimiento sísmico, puede ser, por ejemplo, un impulso de alguna explosión. Él puede ser, por ejemplo, movimiento que produce o la aceleración que produce cierta maquinaria o cierto equipo de laboratorio en algún momento. Uh-huh. Todo eso puede ser, de alguna manera, esta es la carga externa y este es el equilibrio interno de la estructura. Uh-huh. Entonces tiene que estar en equilibrio las fuerzas internas y las fuerzas externas. Es importante considerar que existen estructuras simples y estructuras complejas y que esta complejidad está en función tanto de la cantidad de las masas como de rigideces y amortiguamientos que compongan ese sistema, así también como el modelo analítico que se elija o que se utilice para estudiarlas. Yo puedo simplificar una estructura muy compleja con un modelo muy simple, sin embargo ahí quizá esté cometiendo un error de aproximación y que mis resultados no vayan a coincidir con el comportamiento real de mi estructura. O puedo hacer una estructura, un modelo muy complejo con elementos finitos y programas muy avanzados y de una estructura muy simple. Y ahí lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo y de alguna manera, tarde o temprano, voy a tener que hacer un modelo muy simple para corroborar que mi modelo complejo arroja resultados razonablemente bien. Aquí tenemos dos gráficas del comportamiento de una estructura en función de su aceleración. Estas gráficas representan el comportamiento de estos dos sistemas muy simples estudiados en laboratorio. Es un marquito de lámina de acero, de aluminio, lámina de aluminio y un marquito de lámina de plástico, plexiglas. Y podemos ver en la gráfica arriba el comportamiento del marco de aluminio, en la gráfica abajo el comportamiento de plexiglas. Y podemos ver que aunque su frecuencia y su periodo es muy similar, ambos tienen 4 ciclos por segundo en vibración libre. Podemos observar cómo su amplitud también es muy similar, cerca del punto 8, punto 9. Sin embargo, el amortiguamiento del plexiglas es bastante evidente, ¿no? El efecto benéfico que tienen este tipo de estructuras. Por ejemplo, esta estructura pues podría estar ahí vibrando durante mucho tiempo, mientras que esta estructura a los 6 segundos ya prácticamente no presenta vibración. Bueno,
La ecuación del movimiento es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Ujú. Y para resolverla se pueden utilizar diferentes métodos. Está el método clásico, está la integral de Duhamel, método en el dominio de las frecuencias o métodos numéricos. Los primeros tres son métodos analíticos y bueno, los métodos numéricos pues sabemos que son métodos iterativos que con ayuda de computadoras encontramos la solución eh, en función de repitiendo las operaciones hasta que, iterando operaciones hasta que el error es muy pequeño. Este, Generalmente en ingeniería o en la práctica pues se utilizan métodos numéricos por la cantidad de masas que componen a las estructuras y también por el comportamiento. Los métodos analíticos nos sirven para estructuras muy simples, estructuras de un solo grado de libertad y que son elásticas. En cambio, con los métodos numéricos podemos resolver estructuras de varios grados de libertad y también estructuras inelásticas o no lineales. Recordemos que una estructura elástica pues, se comporta como un resorte con su propiedad mecánica de rigidez K, mientras que una estructura no lineal o una estructura inelástica en un principio sí se comporta como un resorte, pero llega a un punto de fluencia y de cedencia en el que pierde la proporcionalidad y, y se comporta inelásticamente, ajá, ya teniendo deformaciones permanentes. Y bueno, esto en ambos sentidos. Este ciclo se llaman ciclos histeréticos, este tipo de ciclos, ajá, o ciclos de histéresis de los materiales y implican que existe un daño en el material. Aquí no existe daño en el material, aquí ya existe un daño en el material y toda esta energía o toda esta área que está bajo la curva es una energía este, que también que disipa energía. Es una energía que le ayuda a la estructura a disipar energía externa. Ajá. Pero eso ahorita no vamos a entrar en este tema. Más bien, lo importante es, esta es una estructura inelástica, esta es una estructura elástica, esta es una estructura no lineal y esta es una estructura lineal. Existen ciertos parámetros básicos o también parámetros dinámicos que tienen las estructuras que son propios de las estructuras, que no dependen de la carga que yo esté aplicando sobre ellas, sino dependen únicamente de su rigidez y de su masa. Esta es la frecuencia natural, que se define como la raíz de su rigidez entre su masa. El periodo natural, que es 2 pi entre la frecuencia natural y la frecuencia cíclica natural, ajá, que es 1 entre el periodo, es el inverso del periodo. Esta se puede definir como la cantidad de ciclos que que oscila la estructura en un segundo. Ajá, la cantidad de ciclos que completa en un segundo. Y esta es cuántos segundos, el periodo es cuántos segundos tarda mi estructura en oscilar una vez, en completar un ciclo. Aquí tenemos varios sistemas de un grado de libertad y en la práctica profesional nos vamos a encontrar con bastantes diversos, pero su dinámica es similar. Por ejemplo, tenemos un tanque elevado, un tanque de almacenamiento de aguas, en el que la mayor cantidad de masa y de peso está en la parte superior. Uh-huh. Y bueno, la rigidez está proporcionada por esta pila. Tenemos también por ejemplo, los tableros de los puentes en el que la superficie de rodamiento se concentra la mayor cantidad de masa y la rigidez las proporcionan también estas pilas. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, cubiertas como el pasillo ahí de la universidad,
en el que se tienen columnas y hay una losa maciza que concentra la mayor cantidad de masa. Existen varias formas de representar estos sistemas. Una es esta, en el que mediante este círculo estamos representando la masa de la estructura, y esta barra sin masa, torre sin masa, pero proporciona la rigidez al sistema, y podemos ver pues que tiene un solo grado de libertad porque la masa es capaz de desplazarse únicamente horizontalmente. No nos interesa la rotación de la masa. Es por eso, puesto que no nos interesa su rotación, es por eso que este sistema, por ejemplo, también se puede considerar como un sistema de un solo grado de libertad dinámicamente, aunque ya habíamos comentado que en análisis estructural este sistema no tiene un solo grado de libertad, sino que este nodo tiene 2 grados de libertad y este nodo tiene 2 grados de libertad, por lo tanto tiene 4 grados de libertad. Sin embargo, dinámicamente, como nada más nos interesa el desplazamiento horizontal de la masa, solamente tiene un grado de libertad. Esta es la forma de representar el amortiguamiento. Y bueno, la rigidez la proporciona nuevamente las masas. Este es un péndulo que también es un sistema de un grado de libertad, una masa oscilante. De este lado tenemos también otro sistema de un grado de libertad, en el que tenemos un peso soportado mediante un resorte en una barra. Y la representación tipo carrito, en el que se tiene una masa sujeta a una fuerza externa que presenta un desplazamiento horizontal y bueno, soportado a la base mediante resortes. Ahora, por ejemplo, este también es un sistema de un grado de libertad, en el que el resorte ya no es longitudinal, sino que el resorte es helicoidal. Este, por ejemplo, se utiliza en los puentes. Es importante porque la resistencia de mi columna es a momento, y el momento lo que me produce es una rotación. Entonces, este tipo de modelo es muy útil para analizar puentes. Ahora vamos a revisar cómo están conectadas estos resortes a las masas. Está conectado en paralelo y esto está conectado en serie. ¿Por qué me interesa? Por ejemplo, aquí tengo 3 columnas conectadas en serie. Y aquí, por ejemplo, si yo tuviera en esta pila, por ejemplo, podemos ver cómo se va estrechando o se va adelgazando la sección. Yo puedo considerar que de la mitad hacia abajo tengo una sección y de la mitad para arriba tengo otra sección. Entonces, eso estamos hablando de este tipo de conexión de rigidez, en el que tengo un resorte conectado a otro resorte con menor o mayor rigidez. En este caso sería con menor rigidez en la parte superior. Entonces vamos a estudiar ahorita un poquito al respecto de la rigidez. Aquí nuevamente podemos ver el modelo de los carritos y podemos ver que la rigidez total de este sistema se define como la suma lineal de las rigideces de los resortes. La rigidez total es igual a la suma de la rigidez de los resortes. Sin embargo, en este sistema conectado los resortes en serie, el inverso de la rigidez total es igual al inverso de la rigidez 1 más el inverso de la rigidez 2. Esto es importante y es bastante útil. Les comento, o sea, se presenta cotidianamente en la práctica profesional. Tener que resolver este tipo para conocer la rigidez total del sistema. Por ejemplo, este podría ser un edificio que tiene columnas y que tiene también muros, en el que la rigidez 1
la proporcionan las columnas y la rigidez 2 la proporcionan los muros. Y este podría ser, por ejemplo, también un edificio en el que en la primera planta se tiene muros de concreto y en la segunda planta o se tienen muros de mampostería. Bueno, este es discutible, pero porque aquí tendríamos que tener otra masa. Pero sin embargo es muy cotidiano pues que se dé esta situación. Recordamos que la rigidez es la relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento. La rigidez es la propiedad de la estructura de oponerse al desplazamiento sometiéndolo a una fuerza. O también se define como la cantidad de fuerza que yo requiero para propiciar un desplazamiento unitario en mi estructura. Entonces la primera tarea sería completar esta tabla, recordando esta relación de rigidez. Si yo tengo una fuerza externa de 124 kilogramos y se produjo un desplazamiento de 0.001 kilómetros, ¿qué rigidez tengo en toneladas centímetro? Igual si yo tengo una rigidez y yo conozco la rigidez que es de 124 toneladas por metro y se desplazó 12 centímetros, entonces lo que me interesa aquí es qué fuerza está produciendo ese desplazamiento. También aquí, por ejemplo, en este es calcular la rigidez dado que se aplique una fuerza de 35 toneladas y que se produjo este desplazamiento. Entonces esta sería la primera tarea. Las voy a estar recibiendo en el correo, al correo. Y bueno, aquí la situación es, las primeras tareas que lleguen, pues van a tener mayor valor. Y las últimas tareas, pues van a tener un menor valor. Vamos a ver qué puntaje se utiliza, pero la idea es esa, que las primeras tareas tienen mayor valor que las últimas tareas que lleguen. Esta sería la primera tarea junto con esta, que es a partir de estas relaciones calcular la rigidez total de este sistema de un solo grado de libertad. ¿Qué fuerza yo requiero aplicar para desplazarlo una unidad de longitud? Dado que tengo estas rigideces. Y estas rigideces, pues esta solución hay que hacerla así de forma literal, más que numérica. Entonces esta sería la primera tarea y pues la voy a estar recibiendo ahí en el correo.